Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro revivimiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en esta segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de Escuela Sabática. Bueno, estamos en la lección número 12 ya, ¿eh? O sea, que quiero decir que ya casi somos... Ya casi. Se nos ha pasado enseguida, ¿eh? Casi tomando como excusa el título de esta semana, ¿no? Con relación a los matrimonios, que casi somos pareja de hecho ya. Bíblico, porque tenemos un tema que yo creo que es un tema bonito, que es un tema candente, que fue un tema muy candente en su momento, que es un tema candente, pero que es un tema que yo creo que con el cariño adecuado y con la lógica y, ¿no?, el diálogo correcto se puede afrontar bien. Porque tenemos una problemática, se encuentra con la problemática de Nehemías, que a nosotros nos cuesta entender, pero es el tema de los matrimonios mixtos. Sí. Resulta que Nehemías, cuando... Bueno, en verdad, le ocurre las dos veces que llega a Jerusalén, tanto al principio, que toma el represalias, como después, ¿no? Que es lo que hablábamos la semana pasada. El problema es que, según la ley de Dios, los judíos no debían casarse con mujeres que no fueran judías, ¿no? O que no tuvieran no tanto el judío por raza, sino más bien por la creencia. La fe, ¿vale? Siempre sí. nos centramos en el tema de la fe, más que por la raza, que fueran judíos o no. Y claro, cuando llega Nehemías se encuentra con que el pueblo se ha casado y ha procreado incluso con personas de diferentes religiones. El tema de la asimilación cultural, la asimilación religiosa en la antigüedad es un tema que a los poderosos les interesaba mucho, ¿no? No sé si lo hemos comentado ya en alguna otra escuela sabática, pero la importancia que le daban los imperios y los grandes reinos a que hubiera una identidad más o menos común, o por lo menos que la identidad que tuvieran los pueblos que tenían conquistados fuera como mínimo difusa. Bueno. ¿No? Porque cuanto más fuerte es una identidad, más proclive se es bueno, yo porque tengo que estar sometido a otra identidad que no es la mía, ¿por qué no me rebelo contra esta, ¿no? Entonces, en todos los imperios y en todos los reinos así grandes que hemos tenido en la historia, lo lógico era que las diferentes culturas se fueran mezclando. De hecho, la mayoría de culturas, incluyendo la nuestra española aquí, son consecuencia de una mezcla de culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos de muchas diferentes, ¿no? De árabes, de romanos, de íberos, etc. ¿Por qué? Porque cuando estos pueblos llegaban a España se empezaban a juntar con los que habían antes, ¿no? Y así al final lo que hace es que la identidad va evolucionando y se crea una identidad nueva. En el caso de los imperios de la antigüedad, eso lo tenían tan claro que en algunos casos incluso no solo lo favorecían, sino que lo obligaban. Tenemos una anécdota de que Alejandro Magno, en una de sus conquistas por Asia, el que estaba muy centrado en el tema de la helenización, que lo griego se extendiera por todo su imperio, él obligaba a sus soldados a casarse con mujeres de los lugares que conquistaban. Entonces, Él mismo lo hace incluso, ¿no? Exactamente, él mismo se casa con otras personas. Entonces, para que veamos que no solo no era algo que no era nada extraño, sino que además se promovía, ¿no? Entonces, como que los judíos, al mantenerse, digamos, no me gusta la palabra puro, pero al seguir casándose solamente entre ellos, se diferenciaban muchísimo del resto de pueblos que tenían alrededor. Muy bien. Eso se va a dar mucho y es interesante, buena explicación, lo hemos vivido. De hecho, te das cuenta que cuando hay movimientos con una fuerte identidad, nacionalismos, por ejemplo, lo primero que se ataca es al tema de no mezclarse, ¿no? Y al revés, cuando tú deseas una sociedad más light, con una identidad menos clara, se promueve el tema de la mezcla, sí, ¿no? Si vamos al extremo, podemos hablar, por ejemplo, de los nazis en Alemania, ¿no? Lo importante que era para ellos que fueran puros, que se hubieran casado todos entre ellos y tal. Sí. Al final, todo va alrededor de conservar la identidad. Y en este caso, en aquel entonces, la identidad estaba muy ligado a la religiosidad. Entonces era una forma de mantener su identidad y, por lo tanto, de mantener
su creencia en Dios. Muy bien. También tenemos que pensar que ellos estaban creando una nación de nuevo, digamos. Entonces ahí esa identidad tenía que estar bien clara, que una persona fuese de origen judío también ayudaba a que esa identidad estuviese más clara, no con personas que no eran... Ahí hay algo que tenemos que recordar. El Pentateuco no estaba en contra de que el extranjero se uniese con el hebreo, siempre y cuando tuviese un periodo de reflexión y aceptase a Yahvé. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Pentateuco que era muy interesante. Imagínate que había una conquista y se encontraban que entre la gente de la conquista había una chica, la que iba a ser luego una sierva de un hebreo que le gustaba el hebreo. Es muy gracioso porque el Pentateuco dice, bueno, antes de tú unirte con ella, la dejas sola, que piense si quiere aceptar a Yahvé o no. Si lo acepta, te puedes unir con ella, pero si no acepta a Yahvé, no. Pero que ella tranquilamente, en su soledad, en una reflexión personal, decida, que no esté forzada. Yo creo que Dios tiene ese concepto. Lo que pasa es que en este momento, desde Nehemías, eran gente que para empezar no conocían la lengua. Lo que quiere decir que si no conocían hebreo o arameo, Ah, sí, es verdad, eso lo no solo no podían tener acceso al texto bíblico, Claro. es que eran de una religiosidad sumamente opuesta a esto. A ver, a nadie se le ocurre decir que un cristiano ferviente hoy día se case a conciencia y sabiéndolo con un espiritista. Es como digo, qué barbaridad, ¿no? Claro, Esto es una no, incongruencia. claro, es que no encontramos con ese caso, que es un caso extremo, ¿no? Esa situación. Yo creo, en además, los ejemplos que das, por ejemplo, perdona, está Ruth. Ruth la Claro. moabita. Claro, ella acepta a Yahvé, Acepta a tu Yahvé. Dios será mi Dios, ¿no? Exacto. En ese proceso, o sea, que Dios no tenía tanto problema con que fuesen de otra raza, sino el tema de la Aceptar a identidad Dios. y la aceptación de Dios como Dios verdadero, que es que no es un asunto menor, el asunto religioso, que es un asunto que me parece relevante, ¿no? Esther, ¿qué más nos querías comentar? Vale, pues mira, igual que en el tema del sábado, el matrimonio está en la Biblia está claro porque tenemos Génesis 2. Génesis 1 y 2 es el que establece, digamos, el ideal, el marco ideal que Dios crea para el ser humano. Sabemos que con Génesis 3 y el pecado todo esto se destroza, se destruye y el plan de Dios, pues, sabemos lo que ha pasado a través de la historia. El matrimonio en la Biblia responde a la idea de pacto y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que Dios no lo ve como un contrato. No es un contrato vinculante entre dos personas que exponen sus intereses personales y ya está. No, en la Biblia el matrimonio es un pacto, es una alianza que se hace con Dios. Entonces, Él siempre va a hablar, siempre que en los textos bíblicos, por ejemplo en Proverbios, en Cantares, en el mismo Génesis, habla acerca del matrimonio, habla de una alianza con Dios, de un yugo entre tres. Por ejemplo, en Eclesiastés, que habla de esa cuerda de 3 hilos, ¿no? Entonces, esa alianza tiene que ser algo horizontal entre la pareja, pero también algo vertical con Dios, ¿vale? Y además, en la Biblia nos encontramos con que ese pacto implica que va a haber una confianza, implica que va a haber una exclusividad, solo el marido y la mujer, implica que va a haber una relación con Dios, implica que va a ser para toda la vida. Hay una serie de principios en el matrimonio que la Biblia destaca y que me gustaría en este momento expresar. En primer lugar, el principio de unidad, serán una sola carne. Se separarán del resto, de su familia, y estarán unidos. En segundo lugar... Esto no creo que lo sepa muy bien algunas suegras que otras, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí Lo se siento, plantea. suegras, no podéis meteros en el matrimonio. Sí. Bueno, dar consejos sí, pero nada más. Principio de interdependencia, es decir, dejan al padre y su madre, se unen en una unidad familiar y esa dependencia y confianza es en lo único que puede entrar Dios, pero nadie más. En tercer lugar, principio de endogamia, quiere decir lo que estamos hablando ahora, no unirnos con aquellas personas que no tienen nuestras creencias. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? Un poco lo que ha dicho Víctor, si te casas con un espiritista no tiene nada que ver con lo que tú crees. El principio de monogamia, es decir, tiene que ser con una sola persona. Sabemos que en estas épocas, antes del exilio existía la poligamia, después del exilio va a ser más el problema del repudio, claro, o lo que se llama la poligamia sucesiva. Sí. ¿Vale? Sobre todo en la época de Jesús se va a dar más. Entonces, él va a hablar sobre todo sobre la monogamia, que sea solo con una persona. El principio de permanencia, y eso es muy importante porque hoy en día, fijaos, también esto se está perdiendo. Yo encuentro muchas parejas que me dicen, no, nos casamos hasta que nos aburramos o hasta que funcione. A ver qué pasa. A ver qué pasa con el matrimonio. No, en la Biblia lo que tenemos es un principio de permanencia hasta que la muerte nos separe. O sea, quiere decir, esto es para hay siempre. Hay una constancia. Exacto.
Exacto, y entonces eso es muy bonito porque es construir una vida juntos. Luego está el principio de privacidad, que esto también es muy importante. O sea, la pareja tiene que funcionar sin interferencias externas. Y finalmente el principio de exclusividad, uno para el otro. Y luego hay una cosa muy bonita que no la veo en ningún texto, lo he leído en algunos libros, que dice que el matrimonio está hecho para construir un carácter juntos de manera que ya podamos vivir en esta tierra como si viviéramos en el cielo. O sea, estamos construyéndonos uno al otro, ayudándonos, apoyándonos a que el otro crezca conmigo, a no ser egoísta, a dar de mí todo lo que puedo para que la otra persona sea feliz. Todos esos principios que nos habla la Biblia son muy bonitos. O sea, expresan una relación de pareja que no sé quién no quisiera algo así, ¿no? Entonces, si volviésemos a estudiar la Biblia y a ver lo que ella tiene para nosotros en cuanto a este tema que estamos llevando, creo que los matrimonios serían distintos porque buscaríamos en la otra persona mucho más que unas cualidades que hoy en día se ven, mucho más que la fachada, mucho más que el interés mutuo que cada uno puede tener, ¿no? Te agradezco que digas esto porque vivimos tiempos del reggaetón, del trap, de la mujer que solamente son curvas y formas y alguien le canta, aunque sea de forma versificada, pero de esta manera. Y creo que hemos rebajado el nivel de relación entre personas e incluso el nivel de las expectativas de pareja, ¿no? Entonces, aspirar a un ideal de relación de pareja, no solamente cuestiones puramente básicas, necesidades casi a veces muy primarias, a otros niveles, es importante, ¿no? Porque esto ayuda también a que nosotros tengamos una perspectiva, una exigencia, una comprensión del matrimonio mucho más completa, ¿no? Es que yo creo que si los jóvenes buscasen en la otra persona más estos principios, creo que el tema de la fe o no la fe, porque ya buscarían una persona especial que tuviese estas características. Y entonces, cuando tú encuentras una persona que lo que va a intentar es apoyarte en todo momento, cuando buscas una persona que lo que va a hacer es ayudarte a crecer, en la que vas a encontrar siempre ese apoyo y esa constancia que te quiere, que tú la quieres, creo que ayudaría mucho a que los jóvenes tomasen decisiones positivas, ¿no? Como dice la escuela sabática, no tomar decisiones que luego nos amarguen la vida, ¿no? Y en eso, no sé, sería muy importante volver otra vez a los principios bíblicos. Cuando nosotros observamos la Biblia, vamos a ver que no es este solo un texto en el que la gente se preocupa con el tema del matrimonio mixto. Y luego quisiera diferenciar entre matrimonio mixto y legal, al menos en la legislación española. Nosotros tenemos a Abraham cómo se preocupa, cómo el mismo Abraham se equivoca con Agar y hace una tontería y luego se arrepiente de esto, cómo ve que sus hijos quieren que tengan una continuidad. O sea, nosotros tenemos diferentes ejemplos, ¿no?, de situaciones en las que el modelo está, ¿no? Es un modelo mejor. Voy a lo del tema del matrimonio mixto y matrimonio dispar, que esto es algo que nos permitiría hacer alguna reflexión, ¿no? En nuestra legislación, en el entorno en el que nosotros vivimos, el matrimonio entre dos religiones muy distantes se llama matrimonio mixto. Es decir, que un cristiano se una con un hindú, alguien que practica el hinduismo, sería matrimonio mixto. Es sumamente distinto, no hay elementos comunes. A veces puede haber alguna cuestión sincretista, pero hay muy pocas cosas en común. Esa era un poco la situación que vive Nehemías. Matrimonios mixtos, o sea, las religiones de los amonitas, de los edomitas, de toda esta gente, la mayoría eran del sur, ¿no? Me aparece ahí el nombre, pero mucha gente de influencia del sur. Ahí había influido mucho Sanbalat, porque estaba vinculado con la familia de Eliashib y cosas. Hacían sus mezclitas esta gente, ¿no? Esa religión, eso sería matrimonio completamente distinto, porque es que sus dioses no tenían que ver nada con Yahvé. Lo hemos visto en estas semanas, como a veces sus adoraciones, sus ritos, su historia eran tan distantes, eran dioses tan contrarios, que es que no había lógica. Lo que contaba Eric de los sacrificios a los niños. Global, ¿no? O sea, ¿cómo podías tú casarte con alguien que va a sacrificar a tu hijo? O sea, imagínate, o sea, te sale la cosa complicada. Entonces yo entiendo la reacción de Nehemías. Entonces yo lo que sí que creo que de los textos bíblicos hemos de contextualizarlos y extraer el mensaje nuclear. El mensaje nuclear aquí es: no tanto que ahora vayamos echando a todo el mundo que se haya casado con alguien que no es de su religión. No creo que esa sea la dinámica del texto. El texto que está diciendo es: el tema de Yahvé, el tema de Dios, no es un tema secundario. Tu identidad es importante. La identidad de tu pareja es importante. ¿Qué elementos tenéis en común? ¿Cómo podéis hacer las cosas para crecer en carácter, como estamos diciendo? Y el matrimonio dispar, que es el tema complicado en nuestro momento histórico, es
Bueno, pero es que está tan cerca de mi pensamiento, ¿eh? Somos cristianos los dos. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí que este es un tema que nos tenemos que parar a pensar, y yo iría más que en un argumento por ampliación, en un argumento por reducción. Entonces yo iría a analizar cuando Pablo habla de un yugo desigual, y la mayoría de las traducciones dicen con los no creyentes, luego os diré lo que dice el texto, en realidad el término del texto, ahí es hasta dónde llegamos o no llegamos. Pero ahí ya entraríamos en la disparidad. O sea, yo creo que nadie duda, ¿de acuerdo?, que alguien que practica vudú, ¿de acuerdo?, y que tiene alguna práctica de origen africano que sigue esas prácticas, un cristiano se podría mezclar. O sea, ahí no, yo creo ahí que no no hay es duda. nuestra franja de duda en nuestro momento. La franja de duda es que a lo mejor tienes un chico o una chica súper buena persona, muy creyente cristiano, que no tiene elementos contigo, pero que no es adventista. Ahí es donde yo creo que tenemos la franja más complicada. O simplemente es agnóstico, no tiene ninguna creencia marcada, porque la mayoría de la gente hoy día tampoco es que sean de unas religiosidades, son más bien espirituales, ¿no? El concepto New Age de espiritual, más que religioso, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo veis un poco? ¿Creéis que estaría ahí el centro en este momento de nuestro problema? Yo considero que hay muchas veces todas las características que ha estado comentando Esther, que luego tú dices, no estamos en un momento en el que es muy complicado, ¿no? Religiosamente, realmente, los adventistas ni somos tantos ni todos creemos lo mismo, la verdad, ¿vale? Entonces, a la hora de esto, yo creo que hay veces que la gente lee textos como el de Nehemías y dice, es verdad, es que todo hay que expulsar a las mujeres y enviarlas otra vez con eso. Eso quiere decir que la gente que se case con una persona que no es adventista es que lo está haciendo mal y de verdad no sabe lo que está haciendo. Lo que tú comentas me parece muy interesante, hay que saber ponerlo en contexto. No es que estos judíos estuvieran casando con personas ateas o con personas, yo qué sé, de otra religión cercana, ¿no? Incluso me atrevería a decir, por ejemplo, con un musulmán, sino que simplemente se estaban yendo totalmente al otro extremo, estaban yendo a religiones espiritistas totalmente, entonces realmente el peligro estaba ahí. Entonces eso justifica la actuación de Nehemías de decir, no, tenéis que repudiar a estas mujeres y se tienen que ir, que si lo pensamos es una cosa muy dura. Pero claro, porque era una situación extrema, ¿vale? Es verdad que lo que estamos comentando, ¿no? Que cuando Dios nos dice el tema del matrimonio, de no tener yugo desigual y demás, es para intentar que la otra persona se asemeje más a lo que nosotros pensemos posible. Porque también es verdad que hay muchas personas que son adventistas y se casan con adventistas y realmente su religiosidad no es la misma. No tienen la misma idea de lo que es la religión y demás. Y igual estarían mejor con una persona que no fuera adventista porque está más cerca de su pensamiento. Entonces, al final, creo que hay que quedarse más con el foso de decir, Dios te está recomendando que estés con una persona que se acerque a ti lo más posible en cuanto al concepto religioso que tienes. Porque, primero, que va a ser más fácil, solo por hacerlo más práctico, y segundo, porque, como decía Esther, te va a ayudar a crecer espiritualmente, ¿vale? Es verdad que hoy en día, lo digo como joven que estoy en este proceso, buscas una persona que cumpla todos estos requisitos que dice Esther, pero la verdad es que en muchos casos no encuentras todos los requisitos. Entonces, lo importante para mí es que se pongan prioridades. Cuanto más arriba esté en tu escala de prioridades, mejor será. Y que tampoco hay que contentarse con lo primero que llega, que hay que buscarlo. Estoy contigo. Muy bien. Pero Eso está muy bien. como iglesia tenemos, yo considero, viéndolo desde el punto de vista del joven que a veces sufre esta crítica, considero que hay que poner las cosas en contexto y que no porque en la Biblia se trate así a la gente que está con personas de fuera de la iglesia, hoy en día tenemos que hacerlo igual. Mira, yo ahí el texto del yugo desigual me gusta mucho el término. Cuando dice el no creyente, en el original es apistos. Apistos significa sin fe. ¿Qué quiere decir de esto? Sin fe, obviamente, hay muchos no creyentes que no tienen fe. Entonces sería un problema. Es un problema porque, como hemos visto, no solo la relación, el crecimiento espiritual, los niños, lo que sea. Pero ahora ya hablamos dentro de nuestra gente, ¿no? De esto de nuestra gente hay gente que lleva la etiqueta adventista y solo hay etiqueta. Exacto. Es sin fe. Es sin fe y sus prácticas, su vida. Entonces a veces pensamos, un secreto de éxito de nuestros chicos o de nuestras chicas es que sea adventista. Y alguna luego te dice, es que yo me casé con un adventista y se divorció de mí y tuve tales problemas y tal.
es que lo que está diciendo Pablo es que buscamos gente con fe. A mí, decente, ¿no? a mí cuando hablamos de esto me gusta pensar en el tema del yugo desigual, que, claro, si pensamos en un yugo, ¿no? El yugo era lo que se le ponía a los animales, para llevar el arado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parábola aquí? Si tú tienes un yugo desigual, quiere decir que tú estás llevando todo el peso, por lo tanto estás sufriendo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Y no se va a cumplir la función que es la de que puedan arar, porque cuando hay una desigualdad en un yugo no se puede cumplir. El arado se desvía. Exacto, no cumple la función. Yo desde mi experiencia, ¿no? que he tenido relaciones con gente de fuera de la iglesia, yo lo entiendo. Es muy complicado y se sufre mucho, ¿vale? Pero esto no quiere decir que si tú tienes un yugo igual, ¿vale? Si tú eres el único que tira y la otra persona no tira, al final va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahí igual sí que no está del todo mal el resaltarlo, pero que no se santifique tampoco el estar un adventista con otro adventista, porque no tiene por qué salir bien también. Estoy contigo. Además, yo creo que lo que nosotros tendríamos que proponer es que nuestra gente sea más coherente. Exactamente. Nuestra gente diga, o sea, si yo me llamo adventista, bueno, si tú te llamas adventista, oye, asume. No asume por obligación, asume por identidad. Es como el que de un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Y está todo el rato hablando bien de otro equipo de fútbol, como que no es muy coherente, ¿no? Si tú eres un equipo de fútbol, gane o no gane tu equipo, asumes, ¿no? Entonces yo sí que creo que nuestros jóvenes, nuestros mayores, porque esto no es solamente un tema de gente joven, que a veces también somos un poco cerrados a la hora de plantear esto, que nuestra gente tiene que ser consciente de lo que implica, ¿no? Y tiene que ser coherente. Os digo de todas una cosa. Habla Pablo del peligro. Pero fijaos qué bonito. Pablo en otro momento dice, si alguien conoce la verdad y ya está casado y su persona no es, con la que está casada no es de su fe, si puede aguantar y tal, que se quede. Que se quede para que la porque otra le ayuda persona... a la salvación de la otra persona. Claro. Fíjate que en este sentido, desde la otra perspectiva, o sea, todo lo que sea es para que la otra persona pueda seguir el camino de crecimiento espiritual y de la salvación. Porque también si hay una luego cosa. te casas y te das cuenta que no había ese yugo igual, o sea, no te divorcies, digamos, sino sigue intentando alimentar esa relación. Y que es muy triste relación. que hayamos restringido con una etiqueta cristiano, no cristiano, adventista, no adventista, a una experiencia que es superior, que es alguien que se encuentra con Dios y que va camino, gracias a Jesús, a la salvación, o alguien que no. O sea, tengo que decir, yo creo que es más importante, antes de la etiqueta, sentarte con alguien, sea o no sea, tenga la etiqueta y decir, como persona, ¿cómo vas? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo creces? Porque eso es mucho más bonito que andar el papelito del certificado. El certificado, el papelito, tienen su lugar y su espacio, pero lo otro mucho más, ¿no? Y yo creo que en estos momentos el gran debate no tiene que ver tanto si sale o no sale con un chico o una chica adventista, sino qué es lo que yo soy, ¿no? ¿Cómo tengo mi identidad? Primero pensar qué eres tú, cómo te consideras, para después buscar a una persona así. Y lo que yo también me gustaría decir es que es un tema que no deberíamos tomar a la ligera. Por ejemplo, aquí en España, pues es verdad que los chicos ya y las chicas se casan más mayores, pero en otros lugares que conozco, los jóvenes se casan muy pronto. Y muchas veces no son conscientes de lo que significa el matrimonio, ¿no? Y entonces sí que para eso... Y aquí ya no hablamos del yo desigual, no, hablamos de que no se han desarrollado, no tienen las condiciones, exacto, etc. Estoy hablando en general para que se tome también en cuenta que es un tema importante el matrimonio, ¿no? Y que, como dice la Biblia, es para toda la vida y que busques a una persona que realmente te ayude a crecer en Cristo, ¿no? Fijaos un texto, esto es de una carta que le escribe Ellen White a una chica que se llama Rosa, que una chica tenía un problema de este tipo. Yo solo quiero leeros un trocito que a mí me llama la atención. Dice, Rosa, observa bien tus pasos. O sea, fíjate, ella no está imponiendo cosas. Dice, párate a pensar un poco, ¿no? No escuches promesas, eso me resulta muy divertido, ¿no? Porque hubo una época en que la conquista era a base de palabras, ¿no? Yo creo que ya no hay tanto de esto. Hay países del mundo donde sí, ¿no? El chico se gana a la chica a base de estar machacándole el oído, ¿no? De calentar el oído. Dice, cree solamente la palabra de Dios que te hará sabia para la salvación. O sea, ella está poniendo, no está diciendo te obligo y tal, sino consulta a Dios, consulta a la palabra. No confíes en tu propio corazón, porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas y a veces malo. Y luego sigue diciéndole que ella es una persona importante porque Cristo murió por ella y que sea coherente con esto. El texto me gusta, porque ella no está diciendo no está imponiendo, esto, no sé qué, no sé exacto. cuánto. Es decir, no, párate, piensa un poco, reflexiona sobre, porque estos son asuntos que traen, sobre todo luego cuando hay niños y tal, que traen muchas repercusiones. Entonces, yo creo que en un momento que nuestra gente que dice, párate,
¿vale? No solamente tengo una pasión salvaje, ¿vale? Tu corazón está bien, no hay que impedir las pasiones, que las pasiones son buenas en la vida, pero hay que canalizar las Claro, pasiones. reflexiona. ¿no? Reflexiona y recuerda una cosa, Cristo murió por ti, eso es muy importante, ayuda a que otra gente también crezca en esa idea, ¿no? Que es muy bonito. ¿Tenemos un texto? Leemos ¿Lo un leemos? texto. Muy bien. Tenemos uno que dice: los cristianos han de estar en el mundo como nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esta luz no ha de opacarse, sino que alumbrará con más claridad hasta que el día sea perfecto. Los portaestandartes de Cristo nunca estarán fuera de servicio. Tienen un adversario que espera y vela para apoderarse del baluarte. Algunos de los que profesan ser guardas de Cristo han convidado al enemigo a sus fortificaciones, se han asociado con él y en sus esfuerzos por complacer han derribado la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Un lenguaje muy bélico, ¿no? Muy de batalla, ¿eh? Portaestandartes, Sí. baluartes, cosas así. O sea que ya está dando esto un concepto de guerra, aunque no se note mucho, pero de guerra y cómo afrontar las decisiones, ¿no? Tiene que haber distinción entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, pero eso no quita que nosotros traslademos todo el modelo de Cristo a la relación que tenemos con la gente, que es de cariño, de afecto, etc. Bueno, Muy bien. muy bien, muchas gracias Nada. por vuestra participación. A vosotros. Ojalá mucha de nuestra gente se pueda parar hoy, reflexionar sobre esto y tomar decisiones personales, que ellos decidan, pero que les ayude a ser mejores personas y que desarrollen mejor su carácter, ¿no? Ojalá que Muchas sea. gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.